El menhir es una construcción megalítica, una piedra enorme incrustada en el suelo de manera vertical. Y citando un poco este capítulo, es de los monumentos arquitectónicos simbólicos más sencillos que posee significado, siendo así predecesores de lo que la arquitectura supondría después, que son, según el autor, el cobijo y la comunicación. Alonso Pereira, en este capítulo, pone como ejemplo a los árboles como menires naturales de la historia. Lo que quiso decir el autor, a mi entendimiento, es que, si bien es cierto, los árboles no son arquitectura como tal, en la actualidad se usan como símbolos que dan vida a un paisaje. Y en la antigüedad, en muchos pueblos, fueron símbolos sagrados que con el tiempo uno conserva y recuerda orgullosamente. Ahora, el menhir como monumento ha ido evolucionando. Al encontrar como restos arqueológicos un menhir o dolmen, los atesoramos como parte de nuestra historia. Pero después empezaron a aparecer lo que serían los obeliscos. Estos son monumentos religiosos o meramente conmemorativos. También están las pirámides, como se menciona en la lectura, que eran lugares sagrados, que pronto serían catalogados como menhires, ya sea porque se parecen mucho o por poseer un significado y a la vez ser un símbolo importante. En la arquitectura moderna, según se menciona también, tendríamos los rascacielos. Por ejemplo, el Burj Khalifa, que ahora lo vemos y es como una gran piedra gigante incrustada en el suelo, solo que incluye muchas otras cosas más. Como edificación significativa, por ejemplo, por ser la más alta del mundo, como vivienda, ya que alberga alrededor de 35.000 personas aproximadamente, o también como para conmemorar a gente importante del lugar. O también están las torres, que hoy en día se construyen para empresas u oficinas. Para cerrar, como yo entiendo las palabras de Pereira, es que los menhires, como tal en la historia, pueden ser construcciones simples, que las más simples que el hombre pudo pensar en el momento. Pero realmente fue todo un reto y significó un gran logro y orgullo para la gente de la época. Entonces, podemos decir que los arquitectos, muy aparte de crear y diseñar un lugar que otorgue refugio, debemos darle sentido y que nos comunique algo con tan solo mirarlo. Al contrario del menhir, las cuevas se consideran una arquitectura de cobija para el hombre, donde se muestra que es un tipo de arquitectura muda. Además, se refiere que fue una necesidad para el ser humano de dicha época, ya que encontraba cierta protección y refugio en ellas contra los problemas que la propia naturaleza ocasionaba hacia ellos. Y es acá donde el hombre encuentra este gusto por el dibujar o pintar las paredes de las cuevas y se van reflejados en las famosas y muy conocidas cuevas llamados Las Caus, el otro es Altamira y el otro es Chauvet, que no solo tuvo fines estéticos, sino tuvo como una finalidad mágica. El hombre sedentario otorga más importancia a las viviendas y junto a ello están los sepulcros. Entonces se da paso a una división de concepto que viene a ser dos, las cuevas totémicas y las cuevas funerarias. Las cuevas funerarias son excavaciones o construcciones bajo tierra o bajo la bóveda terrestre que adoptarán muchas formas a lo largo de los siglos. Las cuevas funerarias hacen referencia a la casa de los muertos y están pensados para la eternidad y que son labradas con enormes bloques de piedra. Como ejemplos de cuevas neolíticas tenemos a la cueva de Altamira en Cantabria con una longitud de 27 metros y como cueva funeraria tenemos a la Menga en Málaga. Fue una construcción megalítica con una larga galería que desemboca a una cámara ovalada con 15 monolitos verticales. Como cuevas históricas construidas por el hombre tenemos al templo funerario egipcio Hatshepsut, como también está el funerario del túmulo romano llamado el Panteón de Roma. Y si nos referimos a la cueva contemporánea, tenemos que tener presente lo que Luz opinaba, que dice que una pequeñísima parte de la arquitectura pertenece o pertenecía al arte.
Relata su experiencia en el túmulo funerario llamado el Valle de los Caídos en Madrid, que presenta un carácter funcional y totémico, y que también señala otros proyectos antiaéreos o de centros de comunicaciones e investigaciones, como la Ciudad de la Cultura en el Santiago de Compostela. Hola, para empezar, cuando nos dan el concepto de hogar, nos imaginamos de un lugar cálido y acogedor, que nos provee todo tipo de seguridad y estabilidad. Para aquella época, el hogar tenía el mismo significado, pero su tipo de construcción era totalmente diferente. Todo inicia por la cabaña, siendo su origen la clave para el desarrollo de la especie en ese entonces, porque es gracias a esta que nace la arquitectura. Como se conoce a comienzos de la era neolítica, los hombres salen de sus cuevas y exploran terrenos no conocidos. Es así como la curiosidad aumenta junto con las necesidades, haciendo que la mente creativa se desarrolle y formule todo tipo de nuevas posibilidades de recursos utilizando materiales naturales, aplicando la fabricación, la confección de objetos que ya en el pasado se pusieron en práctica. La innovación de poder seguir viviendo bajo términos que el ser humano aún no entendía por completo. La civilización ahora necesitaba algún lugar en donde almacenar sus cosechas, donde refugiarse, apareciendo los primeros planteamientos de edificaciones en toda la historia de la humanidad, conocidas como las viviendas, las cuadras, murallas y entre otros espacios que reflejan esta utilidad. Y su construcción es aún más interesante, puesto que la creatividad y el razonamiento tuvo una evolución. Lawyer imaginaba que el nacimiento de las cabañas surge tras la búsqueda de un alojamiento y que unas ramas caídas serán los perfectos materiales, escogiendo las 4 ramas más fuertes, levantándolas perpendicularmente y de forma cuadrada. Encima se colocarían 4 más atravesadas, divididas e inclinadas hacia el punto más alto, cubiertas por hojas pegadas que protegen del clima. Pero esto no acabaría ahí, porque surge la diferencia de la cubierta y el cerramiento, básicamente el soporte, así como la formación de muros sobre una plataforma horizontal, o también la diferencia entre lo sustentante y el cerramiento, que es la continuidad hasta el muro o el soporte. Pero su construcción se da gracias a los materiales básicos como el barro, la piedra y la madera. Primero está la albañilería, que pasa por el proceso de la fabricación del ladrillo o el adobe. Luego está la cantería y la estereotomía, que se trabaja la piedra. Y por último está la carpintería, que es la madera. Pero también los muros mencionados tienen técnicas según su material. Si es de tierra se llama tapial y si es de piedra son ciclopeo o mampostería. En cambio las columnas nacen por los troncos de apariencia circular, los pilares cuadrados o rectangulares, pero los adosados son casi similares a las columnas. Existe otro soporte, que se llama la ménsula, donde el estribo presiona la cubierta, la cual esta puede ser adintelada de presión vertical o también puede ser lateral. Además, otro término es el dintel, aquel que cubre los vanos. Adintelado es cuando es inmóvil para la construcción, pero no se trabaja cuando son de largo o ancho. En cambio, el largo sí se puede trabajar estas medidas, provocando muros de porte grueso. En suma, se crearon los arcos falsos, que parecen dinteles, unificados superiormente. Es así como se crean las cabañas.